Pero ahora viene el apóstol Pedro y va a dar una advertencia a la iglesia. Una advertencia que no es la primera vez que surge, porque ya ha surgido en otras ocasiones. Hemos visto al apóstol Pablo, por ejemplo, advertir a la iglesia. Y a mí un mensaje que me encanta tanto y una historia que me bendice y me gusta mucho es la despedida de Pablo de la iglesia de Mileto, que se encuentra en el libro de los Hechos. No sé si es 17 o 18, por ahí está la historia en el libro de los Hechos. Pero es una historia que me impresiona mucho porque primero habla del amor del apóstol Pablo para la iglesia, de servir y darse. Me impresiona tanto cuando el apóstol Pablo dice, miren, hemos servido por amor a ustedes a la iglesia, para enseñarles lo que dijo el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense que hoy hay muchos movimientos en el mundo y a veces cuando uno abre redes sociales y abre TikTok, Instagram, Facebook y todo, dice, date tiempo a ti mismo y empieza a hablar del amor propio. Y es bueno porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero muchas veces en el amor que uno da a otras personas, muchas veces hay un sacrificio involucrado, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, dice, miren, aunque amándolos más, dice, yo sé amado menos. Pero él está consciente que él está amando a la iglesia y dice, miren, quizá yo los amo más a ustedes de lo que ustedes me aman a mí, pero aún así yo me doy, dice, y yo mismo me he dado, dice. Pero lo que a mí me encanta de eso es de que cuando uno da, y por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir, uno se siente mejor que cuando uno recibe. Miren, yo he contado muchas veces el testimonio de una oportunidad que Dios me permitió darles una computadora a mis hermanos. Y no era una computadora nueva, pero era una computadora que estaba muy bien todavía. Yo la usaba, pero yo había cambiado. Yo me recuerdo que empecé a limpiarla y empecé a limpiar con un líquido especial para que quedara así nuevecita, como cuando han visto esos videos en TikTok que pasan en tapicerías y le quita todo el sucio y va quedando nuevo. Y le había puesto más memoria y varias cosas. Pero a mí no se me olvida que cuando yo se las llevé y la abrieron, yo sentía una felicidad más que cuando yo tuve mi primer computadora. Porque ahí se cumple esa palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Mileto y le dice, miren, dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es otro punto que tiene, es que es una revelación que vino al apóstol Pablo, porque en todos los evangelios, si buscamos, ¿dónde está eso que dice? Más bienaventurado no está. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Por eso dice, no me recuerdo si es Lucas, dice, si se escribieran libros de todo lo que Jesús hizo, dice, de todos los milagros, no alcanzarían, dice, los lugares para guardar los libros. Entonces habla de que lo que quedó en los evangelios es un resumen y hay mucho más. Y dentro de eso más, que el Señor Jesús también dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Entonces a Pablo le revelaron que Jesús había dicho, más bienaventurado es dar que recibir. O quizá alguien se lo enseñó a algún otro apóstol, ¿verdad? Pero Él es el que lo transmite a la iglesia. Y luego ahí en esa despedida les empieza a advertir y les dice, miren, les advertí, porque ahora yo me voy, dice. Yo tengo que partir, y eso me impresiona del ministerio apostólico, porque muchas veces quisiéramos, ¿verdad? O diríamos, bueno, ¿y por qué no se quedó Pablo en Mileto, verdad? Hubiera seguido creciendo ese ministerio, pero el llamado de él era para ir
y abrir congregaciones, establecer las iglesias, nombrar ministros, nombrar obispos y luego continuar al siguiente punto. Ese fue su llamado apostólico. Pero les dice, miren, les advertí antes de irme que cuando yo me fuera iban a venir lobos rapaces, dice. Y entonces empieza a hablar de falsos que van a venir, y eso habla aquí el apóstol Pedro. Y comienza entonces en el versículo 1 hablando del capítulo 2, dice, hace una comparación entre el pueblo y el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Israel menciona en una oportunidad, dice, mi pueblo, dice, perece, dice, cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le habla a Josué y le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te irá bien, le dice, le da una promesa, pero le hace una advertencia de que no se aparte del libro de la ley. Por eso nosotros vemos más adelante que hay un rey que dice, miren, encontramos los libros, los rollos de los mandamientos de Dios, tráiganlos, dijo él. Los habían ido a guardar en saber en qué lugar, estaban escondidos y él los recupera y empieza nuevamente a restablecer a través de ese conocimiento la adoración a Dios y a destruir los altares a Baal y a Ashera. Entonces, ese conocimiento de Dios es importante, pero miren, dice, y hace la comparación que en el Antiguo Testamento, dice, hubieron profetas que eran de Dios, pero dice, también hubieron falsos profetas, dice. Miren qué tremendo. Y luego compara, dice, y así como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá entre vosotros falsos maestros, porque hablábamos lo que dice la Biblia, que si el pueblo perece por falta de conocimiento, por eso gloria a Dios por el ministerio, el ministerio magisterial. Por eso hablábamos con el hermano Eric, y la gloria sea para Dios, todo. Pero lo lindo de los ministerios magisteriales, cómo desmenuzan la palabra y empiezan a enseñar y transmitir, usando la palabra de tal forma que estoy aprendiendo algo nuevo. Y qué rico se siente, ¿verdad? Uno se dispone, es el ministerio magisterial, pero ahora habla el Señor y dice que como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, van a haber falsos maestros, dice. Ahora, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, y estos falsos maestros, dicen. Pero fíjense que, ¿saben qué me llama la atención? Porque hay muchos falsos. Habla de falsos apóstoles la Biblia. Por ejemplo, cuando le está hablando a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, dice, y tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice. Ahí está hablando de apóstoles que llegaban a la iglesia, pero la iglesia que estaba tan llena del Espíritu Santo decía, vamos a ver, ¿no? A ver si de verdad es apóstol. Ah, no, este no es apóstol. Lo discernían. Y dice, ponían a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, habían falsos apóstoles. También habla en otro pasaje que van a haber falsos profetas. Porque veíamos que en Efesios 4 habla del ministerio profético para este tiempo, como un regalo para la iglesia. Y el ministerio profético también es tremendo. Y también ha hablado de falsos pastores, ¿verdad? Pero ahora viene y va a hablar de falsos maestros, el apóstol Pedro. Y entonces dice que van a introducir, dice, encubiertamente, dice, herejías destructoras. Miren qué tremendo. Quiero detenerme ahí primero, porque uno de los primeros pasos que va a hacer el falso maestro es introducir a la iglesia, pero no lo va a hacer a plena luz, sino que lo va a hacer como decimos, camuflajeadamente, ¿verdad?
o encubiertamente o de una forma escondida. Yo me recuerdo que antes, cuando era niño, miraba muchas caricaturas y habían caricaturas donde llevaban un pastel a la cárcel, ¿verdad? Y dentro del pastel iban herramientas para poder cortar los barrotes de la ventana y escaparse. Pero miren, dentro de algo que era bueno, que era un pastel, iba escondido esas herramientas. Como lo que sucede en la historia famosa del caballo de Troya, ¿verdad? Que aún en la actualidad, con los virus informáticos, se ha denominado troyanos a una especie de virus, ¿verdad? Porque entran encubiertamente. ¡Ay, qué lindo! Miren, nos trajeron un regalo. Gloria a Dios, qué bendición. Por eso uno debe aún hasta discernir los regalos, ¿verdad? Hace poco me regalaron a mí un regalo bien bonito, ¿verdad? Mi mamá lo vio, yo dije, yo lo primero que hice, Señor, yo bendigo este regalo y yo en el nombre de Jesús, dije yo, porque muchas veces no se sabe, ¿verdad? Y han habido testimonios de gente que le han traído regalos de otros países y luego Dios les muestra que hay algo malo en esos regalos, ¿verdad? Pero ahora dice aquí que introducirán entonces encubiertamente. ¿Y cómo pueden introducir encubiertamente una falsa enseñanza o herejías destructoras poniéndoles un regalo, algo que es bonito o que es atractivo también para la gente, ¿verdad? Porque de esa forma se lo van a comer más fácilmente. Miren, a nosotros nos ha tocado también con nuestros perritos, ¿verdad? Cuando hay que desparasitarlos o a veces darle la pastilla antipulga. Entonces no se lo quieren comer. Entonces venimos y dentro de una salchicha, ¿verdad? Metemos ahí la pastilla y ahí sí se lo va a comer. Ahora, eso es lo que está hablando aquí la Biblia, que estos falsos maestros van a traer esas herejías destructoras. Y yo me ponía a pensar que, miren, la Biblia es un equilibrio, porque dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, y habla de prosperidad, y habla de las riquezas de su gloria, y habla de abundancia y de bendición, pero también se puede prestar para desviar e introducir y decir, mire, usted quiere ser rico, usted quiere tener sobreabundancia, ¿quién va a decir que no? Imagínense. Si le preguntan a cualquier persona, aún a los que tienen mucho dinero, porque lo que sucede con el dinero es que nunca es suficiente. Cuando alguien llega a tener mucho, nunca va a quedar saciado. Y eso lo dice el libro de Eclesiastés. Porque dice que el rey Salomón empezó y dice que crecía y deseaba y sembraba y viñedos y mujeres y todo. Y nunca era suficiente. Porque nunca se saciaba, nunca había un hasta aquí. Entonces ustedes le pueden preguntar hoy en día a cualquier millonario que vive bien y que está bien y que tiene todo y decirle, mire, ¿y usted quisiera tener más? Sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces se ha vuelto un tema universal. Y no solamente eso, pero es un ejemplo de las herejías destructoras que han entrado a la iglesia, de ofrecer y cambiar la prioridad, porque yo creo que ese es el problema. El problema no es el dinero, sino que el problema, como dice el apóstol Pablo, es el amor al dinero. Y lo que dijo el Señor Jesús, que donde esté tu tesoro, dice, allí estará tu corazón. Entonces, si tu tesoro está en el dinero, por eso es de que hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Que Judas, que era el tesorero de Jesús, dijo, ¿cómo que va a ir a la cruz? Y entonces, ¿qué? Yo haciendo aquí planes, yo dije, cuando ya está en el gobierno, vamos a invertir en esto. Y como él manejaba las finanzas, él era el tesorero de Jesús. Y entonces viene y lo vende porque había un amor al dinero en su corazón. Bueno, si él se va a entregar y ya no podemos sacar más, a ver, por lo menos lo último que le saque. Y me estoy imaginando, ¿verdad? Como dice un pastor, salsa a los tacos. Pero entonces el dinero en sí no es malo, sino el problema es el amor al dinero. Y ha sido una de las herejías que se han introducido en la iglesia,
de forma destructiva. Y luego sigue mencionando y diciendo, dice, y aún, dice, negarán al Señor que los rescató. Por eso el apóstol Juan escribe y dice, probad los espíritus, dice. ¿Y cómo vamos a saber que un espíritu proviene de Dios o proviene del enemigo? Dice, todo aquel espíritu que niega que Dios vino en carne, dice, ese espíritu no es de Dios, dice. Entonces miren qué tremendo lo que hace. Porque entonces dice, y esto dice, de introducir herejías destructoras y negar al Señor que lo rescató. Eso de negar también nos habla de esa apostasía que hemos estado hablando, ¿verdad? No, yo ya estuve en la iglesia. Son unos mañosos, que son aquí, que son allá, que los pastores aquí, que los pastores allá. Y ahí van a ver en un momento, espero que nos dé tiempo, pero miren. Y dice, entonces, atrayendo sobre sí mismos, dice, destrucción repentina, dice. Habla de una destrucción como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Que Sodoma y Gomorra vivían la orgía permanente, ¿verdad? Una perdición total que aun cuando los ángeles llegan a la ciudad, dice, sácanos a los ángeles para que los conozcamos, dicen nuestras traducciones. Pero esa palabra conozcamos es la misma que usa la Biblia cuando dice, y conoció a Adán a Eva, su mujer, y concibió y vino Caín, y luego vino Adán. O sea que hablaba de tener relaciones sexuales. Y estos hombres de Sodoma y Gomorra están gritando, diciendo, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. O sea, era una perdición, pero aparentemente no les pasaba nada. Hasta que dice, de pronto llegó una destrucción repentina. Y eso es lo que dice acá. Dice, vendrá atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Miren, eso me impresiona bastante porque, miren, humanamente, como personas, como humanos, muchas veces estamos llenos de muchos conflictos, quizá, de sentimientos, de emociones, de rechazo, de amor, de odio, de rencor, tantas cosas que pueden haber, que muchas veces, como hemos dicho, hay pecados que no echan humo, ¿verdad? No se ven o no se manifiestan, están ahí. Y muchas veces están tan escondidos que en el libro de los Salmos dice, tus palabras eran tan suaves, dice, tan de cosas que hay en nuestra alma, muchas veces se pueden ocultar detrás de una careta. Y muchas veces incluso podemos pretender ocultárselas a Dios, pero van a estar ahí. Por eso dice el Señor y habla en Isaías, venid, dice, y estemos a cuentas, dice. Venid y razonemos, dice el Señor. Imagínense. No dice, venid a entregarme cuentas. No, dice, venid y razonemos. A ver, dime pues, ¿cómo te sientes? No, Señor, yo estoy bien enojado. No, Señor, estoy bien molesto. O yo tengo aquí, tengo estos sentimientos, tengo allá. Dios da la oportunidad para que lleguemos con Él tal cual y expresar. Y entonces, todas estas disoluciones nos están muchas veces llamando, atrayendo, jalando, invitando para cosas que muchas veces no convienen. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, dice. Hermano, mire, perdone, ¿será que puedo ir a la feria del municipio? Todo me es lícito. Hermano, mire, fíjese que va a haber unos actos en mi colegio y a mí me toca salir bailando el son. Todo me es lícito. Ahora, lo que sí advierte el Señor, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y dice, yo no me dejaré esclavizar de nadie. Entonces hay muchas cosas que aunque no son prohibidas explícitamente en la Biblia, no nos convienen. Y nos alejan de Dios, nos apartan de Él. Y muchas veces no son necesariamente pecados. Porque a veces la iglesia se ha perdido en creer que solo el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando nosotros vemos en Romanos, dice, despojémonos de todo peso, dice, primero.
Primero habla de los pesos. A veces una preocupación puede ser un peso. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mira, dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con súplica. Miren, a veces uno está tan afanado y yo a veces, mire, a mí me ha pasado, me pongo como en modo automático. No, y es que tengo que hacer, no, y es que tengo que trabajar, tengo que generar, tengo que construir mis carpas como Pablo y nos puede entrar ese afán y estamos ya así en automático y en automático. El otro día estaba hablando con una persona acá. Yo le digo, después reacciono. Yo le digo, estaba tan metido, tan afanado en algo, lo que tenía que hacer. Perdone, yo no le entendí, le dije, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Le dije. Entonces nos puede pasar y por eso viene el Señor y dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y cuando uno está afanoso, miren eso que hablan hoy de la ansiedad y los ataques de ansiedad. Yo le doy gracias a Dios que he estado afanoso, pero nunca con un ataque de ansiedad. Pero he oído testimonios que es bien feo, dice. Es bien feo. Y entonces yo digo, bueno, Señor, gracias porque no he tenido ataques de ansiedad, pero sí he estado muy afanado muchas veces y muy ansioso. Y qué rico cuando uno llega delante de Dios y ora y empieza a orar, y Señor, y después, no sé qué pasa, pero cuando uno sale de esa oración, como que uno dice, no, tranquilo, no te preocupes, ya todo está resuelto, ahí vas a ver. Y uno dice, bueno, uno sale con una paz. Y cualquiera que lo mirara a uno dice, ay Dios, ese como no tiene problemas. Y uno a veces dice, si supieran, ¿verdad? Que tenemos muchas veces cosas en qué pensar, pero dice, y la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, dice. Entonces, ese entendimiento, esas disoluciones, esos pesos que pueden venir, nos pueden apartar de Dios. Y aún Jesús lo dijo cuando habla en la parábola del sembrador, que dice que estos son los que caen, dice, no me recuerdo si es entre espinos o pedregales, y crecen, dice, pero luego los afanes de este mundo, dice, ahogan la palabra. Entonces el enemigo está buscando ahogar la palabra para que ese conocimiento no quede. Y entonces nosotros nos apartemos. Pero ahora quiero avanzar, miren, rápidamente. Y entonces dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando aún de estos maestros. Y yo aún de la iglesia que ha sido enseñada por estas falsas doctrinas. Y entonces van a venir y van a seguir esas disoluciones, esos sentimientos. No, es que hasta Jesús lloró, entonces usted no tenga pena, siga ahí deprimido. No, podemos estar tristes en algún momento porque a todos nos llega la tristeza. Pero como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor ha vencido al mundo, Él quiere que nosotros venzamos. Por eso dice el apóstol Pablo también, que antes, dice, en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Entonces sigue hablando acá y dice, por causa de los cuales, dice, hablando de estos falsos maestros, miren qué tremendo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que está pasando hoy. No, mire, yo no quiero saber de iglesia. Para irme a meter donde hay un mafioso ladrón, así dicen. Yo lo he escuchado y también me lo han tirado. Porque existen, porque hay. Y dice, y por avaricia, dice. ¿Qué es avaricia? La avaricia es el amor al dinero, lo que hablábamos, ¿verdad? De nunca estar satisfechos con lo que tenemos. Por eso lo hemos repetido tanto que el apóstol Pablo escribe y dice, miren, a mí me ha tocado a veces pasar unas dificultades.
y a veces unas apreturas económicas y escaseces, y a veces me enojo y me he frustrado. Pero luego llego con el Señor y le digo, Señor, puedo respirar, tengo salud, me has dado un techo, y a veces hasta cuando me subo a mi carro, todavía tengo este carro, digo yo. Y empiezo a ver los beneficios y las bendiciones de Dios. Y digo yo, no, Señor, le digo, Señor, perdóname, le digo yo. Y ayúdame a valorar y a ser feliz con lo que tengo ahora. Porque el que no es feliz con lo que tiene ahora, no va a ser feliz nunca con todo lo demás que tiene. Pero si nosotros aprendemos ese secreto que dijo el apóstol Pablo, he aprendido el secreto para contentarme. Es decir, estar contento. No estar ahí, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias, aquí. Eso no es estar contento, ¿verdad? Eso es estar molesto por no estar en la condición. Pero dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Ahora miren qué tremendo, dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, con la comida uno a veces lo ve. Miren, dice Proverbios que es mejor, dice, un bocado en paz, dice, que voy engordado en un lugar de contienda, dice, y de pleito, ¿verdad? Entonces, miren, en algo tan sencillo como el alimento, se ve. Uno puede estar comiéndose su tortilla con quesito, así fundido, y un poco de chilito, así hasta tostada, ¿verdad? Que truena. Qué rico, y su tacita de café, y en paz y feliz, bendecido, y ahí con sus alabanzas puestas, y dándole gracias al Señor. Y alguien más podría estar en un gran banquete, con grandes viandas, y por allá otro alegándole, y en contienda, y en pleito, y lo otro es mejor. Pero entonces habla aquí que la avaricia, dice, y por avaricia, habla de estos falsos maestros, y miren qué tremendo, porque dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es bien, para mí es bien fuerte. Para mí es bien fuerte porque está hablando de falsos maestros que ya no ven a las ovejas como la iglesia de Cristo que tienen que cuidar, sino que lo ven como pollos de engorde. Hay que darle más concentrado a este pollo porque así lo vamos a vender más caro. Y dije pollo por no mencionar otro animal. Pero dice, harán mercadería de vosotros. Y luego menciona con palabras fingidas. Lo que hablábamos del libro de los Salmos, dice, sus palabras eran más dulces, dice. Pero en su corazón había guerra. Lo que hemos dicho también de Hollywood, ¿verdad? Josefina, te amo. Yo también te amo, Federico. Y están actuando, es falso. Por eso el Señor habla y dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso dice Jesús, si alguno me ama, dice, no venga aquí, que Señor, te alabo y te adoro. No. Qué bueno si lo haces, porque también es parte de. Pero dice, si alguno me ama, dice, mi palabra guardará. En otras palabras es aquel dicho que dice, hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? Avancemos un poco más, porque nos está avanzando el tiempo. Ahora, miren lo siguiente que dice, porque el apóstol Pedro está advirtiendo de lo que está pasando, de lo que iba a venir sobre la iglesia, pero que hoy en día nosotros ya lo hemos visto. Ya no nos lo tienen que contar, ni nos lo tienen que decir, porque nosotros mismos lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos conocido falsos ministros, hemos oído, nos han contado, hemos visto a la gente murmurando y hablando mal. Y muchas veces también sin razón, ¿verdad? Muchas veces la gente ya está curada. Dice, no, ¿qué es? Y uno dice, eso no es así. Yo conozco a este pastor, yo conozco a este siervo, a este ministro de Dios, y lo que ustedes dicen no es así. Quizá hayan otros, pero este no. Pero entonces nosotros
ya no necesitamos que nos lo cuente, ya lo hemos visto. Pero ahora viene y después de hacer esta advertencia, dice, pero miren, se los voy a parafrasear un poco. Ustedes tranquilos, como dicen los gringos, ¿verdad? Take it easy. Ustedes tranquilos, que sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme, dice. Ahora, esto es interesante porque muchas veces puede venir frustración a nuestra vida, ¿verdad? O a nuestro corazón, o lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Señor, ¿y este qué? A mí me estás diciendo que cuando yo sea mayor, otro me ceñirá y me va a llevar donde yo no quiera. Qué feo ahí que me van a llevar obligado, yo no quiero ir para allá y me están llevando. Pero, está bien, eso es conmigo, pero ¿y este qué? Le dice Pedro a Jesús. Pero entonces ahora la iglesia podría estar en el mismo pensamiento, ¿verdad? Señor, ¿y estos qué? Están predicando falsamente, están introduciendo herejías que van a destruir a la iglesia. Pero ¿y entonces qué? ¿Qué va a pasar? Y entonces habla que el Señor dice, sobre los tales ustedes tranquilos. Ustedes no se molesten, esto no es con ustedes, esto es conmigo. Porque sobre ellos, dice, ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda. Como quien dice, les he estado allá acumulando y en un momento les va a venir y su perdición no se duerme. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora miren lo que empieza a hablar acá, empieza a hablar de otras creaciones, de otras dispensaciones, de otros tiempos en la historia universal que fallaron de forma similar y que Dios no los dejó impunes. Como diciendo lo que yo les decía hace como 4 discipulados, ¿verdad? Que a veces un día le dije al Señor, Señor, entonces mejor me voy yo a la pocilga y desperdicio la herencia porque igual al final vengo, me arrepiento y tú me perdonas. Porque la iglesia puede entrar en ese sentimiento de sentir que no vale la pena apartarse para el Señor, ni consagrarse al Señor, ni buscarlo. Y luego sigue diciendo verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice, y luego habla verso 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, verso 7, y si libró al justo Lot, y habla de Sodoma y Gomorra, habla de Noé, habla de la creación antes de Adán, que Dios al final trajo el juicio para pagar por lo malo que habían hecho, haciendo ver que Dios es un Dios de amor, dice. Pero también, como dice la palabra, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consolador y no dará por inocente al culpable, dice. Y como dice Eclesiastés, que como toda obra de juicio no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los hijos de los hombres está inclinado al mal, pero llega un momento en que la justicia de Dios y el juicio de Dios llega. Por eso da tiempo para arrepentirse. Por eso da tiempo, como hemos dicho, le he dado tiempo para que se arrepienta, porque Dios no quiere ejecutar el juicio, pero está advirtiendo que el juicio se va a ejecutar si no nos arrepentimos. Sí o sí va a llegar ese momento. Ahora miren, verso 10. Y mayormente, dice, final del verso 9, o verso 9 leamos, dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Ahí viene, dice, todos podemos ser tentados en algún momento. Decía un pastor, ¿verdad? Dice, las aves pueden volar alrededor de tu cabeza, dice, pero tú decides si hacen nido. Algo así es, ¿verdad? O sea, uno puede venir aquí, ay, ahí va una paloma. O aquí viene un ronrón, ¿verdad? Pero otra cosa es de que pase volando y otra cosa es que uno deje que esté ahí, ¿verdad? Ah, ya se prendió ahí, hizo su nido. No.
Entonces, igual es con los malos pensamientos, con el pecado, con lo que trata de atraernos y seducirnos, ¿verdad? Puede llegar el pensamiento, puede llegar la tentación, pero está en nosotros decir, ay, ahorita me acordé de algo que decía un amigo que era de la alabanza y dice que se fue a una playa y había unas jóvenes, ¿verdad? Con bikinis muy cortos. Y entonces, dice él, y hace una expresión, ¿verdad? Sí te quería ver, diablo, infeliz, dice, no sé qué. Pero hablando de esas tentaciones, ¿verdad? Que pueden aparecer. Y entonces dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otra vez vuelve a hablar de juicio. Ahora, miren qué tremendo, porque muchas veces nos encantan mucho los mensajes de Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también estos mensajes Dios los ha dejado en su palabra, ¿verdad? De advertir que también hay un juicio para aquellos que se apartan. Y luego dice, para ser castigados en el día del juicio, verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahora miren qué tremendo todo esto, porque miren cómo se complica acá, porque habla de las falsas doctrinas, pero ahora dice que siguen la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío de Cristo, del Señor. Porque dice, ustedes me llaman Señor, pero si yo fuera su Señor, dice, ustedes harían lo que yo mando. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, les dice. Que el Señor los reprenda ahora. Pero miren a qué punto llega. Y sigue hablando acá, dice, atrevidos, dice, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Porque cuando vemos en Timoteo, cuando habla del carácter de los últimos tiempos, no respetan autoridad, dice. Hay potestades, autoridades superiores, y ellos no blasfeman, hablan irreverentemente, no respetan autoridades terrenales, no respetan autoridades espirituales ni celestiales. Y dice verso 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Miren qué tremendo. Por eso dice que cuando Miguel, me parece que es, pelea el cuerpo de Moisés con Satanás, dice, ni él se atreve a proferir juicio de maldición en contra de Satanás, que estaba caído. Y le dice que el Señor te reprenda, le dice. Pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden. Miren cómo hemos estado hablando del poder de la boca y de lo que nosotros hablamos, confesamos, mencionamos y decimos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Dice, miren a qué punto los degrada. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, dice, gozar de deleites cada día. Dice. Entonces se deleitan en el pecado, dice. Estos son inmundicias. Miren qué fuerte le habla a estos falsos, ¿verdad? Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún, dice, cuando comen con vosotros, se recrean en sus errores, dice. O sea, no los redarguye el Espíritu Santo. Cometen errores, hacen cosas y no los redarguye, sino que aún se recrean, dice, se deleitan. Ustedes han visto gente que cuenta, sí, vieron que yo era bien aquí, hacía esto y hacía lo otro. Se recrean aún en las cosas malas que hacían. Verso 14 dice, tienen los ojos
llenos de adulterio, dice. Miren qué tremendo, porque eso es un pecado que no se ve. ¿A quién le dicen? Bueno, solo que alguien tenga discernimiento de Dios, ¿verdad? Pero por lo general son pecados que no se miran, ¿verdad? Se ve cuando ya se han cometido. Pero aquí dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Es que a mí me impresiona cómo nosotros en buen chapín decimos se descoce el apóstol Pedro, o se desahoga y empieza a hablar todo lo que Dios le está mostrando. Son aquí, son allá, son esto, son lo otro. Y sigue diciendo, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, dice. Miren, eso habla el apóstol Pedro también del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice, estos son, dice, hablando en 2 de Timoteo 3, los que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a mujercías, dice, cargadas de pecados y arrastradas por diversas pasiones. Ahí está hablando, desde como yo lo veo, de inmoralidad sexual. Pero está hablando de gente que dice tienen apariencia de piedad, dice. Ustedes lo ven y apariencia de piedad. Eso dice 2 de Timoteo 3. Y luego aquí lo menciona, dice, seducen a almas inconstantes, porque dice, llevan cautivas a mujercías, dicen en Timoteo, arrastradas de pecados. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo de esto? Que no está pasando solamente allá afuera, sino que está pasando adentro de la iglesia. Por eso es el llamado del apóstol Pedro. Por eso es el llamado del apóstol Pedro para advertirnos y que tengamos cuidado. Quiero ir finalizando porque nos ha avanzado el tiempo. Y dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Nuevamente, por eso dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero matan, por dinero secuestran, por dinero tantas cosas que hacen, que son negativas. Y dice, y son hijos de maldición, dice. Miren qué tremendo. Han dejado el camino recto, verso 15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam se vendió por dinero para ir a maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Verso 17. Estos son fuentes sin agua. Miren qué tremendo. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que habla Jesús también en los evangelios, ¿verdad? Cuando dice que un espíritu inmundo sale de una persona y va y toma 7 espíritus peores, y su postrer estado viene a ser peor. Verso 21, miren qué tremendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento habla, y en otro pasaje dice, y hoy se ha terminado.
Y apago acá mi Biblia, dice, cuidaos de los perros, dice. Porque esos perros hablan, tiene varios significados, pero uno de ellos es del perro que vomitó, se apartó de lo malo, dejó lo que no le agradaba al Señor y en un momento regresa y dice, eso que no es comida agradable, ¿verdad? Es un vómito, viene y se lo vuelve a comer. Pero ahora nosotros, el apóstol Pedro, perdón, nos habla como iglesia hoy y nos dice que nosotros debemos estar advertidos de todo esto que está sucediendo hoy dentro de las iglesias, no afuera. Porque no dice, y les voy a enviar a una discoteca un falso maestro. No. El falso maestro, los falsos maestros están viniendo a las iglesias a querer destruir. Quiero que inclinen su rostro esta mañana. Hemos terminado el día de hoy y es una advertencia que el Señor nos hace para poder permanecer en Él y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha del Señor, sino poder permanecer siempre. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a discernir, a distinguir, Señor, a esos falsos maestros. Líbranos, Señor, guárdanos de convertirnos, Señor, en falsos maestros. Oh, Señor, de apartarnos de tu camino. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos a atesorar esta palabra, a poder distinguir, a ver estas características, Señor. No ser, Señor, como el perro que vuelve a su vómito. No ser como esta puerca lavada que vuelve a revolcarse, sino que podamos permanecer en ti, Señor.